Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema tendencias de la economía post-coronavirus. Y para ello nos acompañan varios analistas que han estado estudiando los mercados, viendo esas tendencias. Y para ello está José Chávez, que es economista del Departamento de Competitividad de Agexport, Jorge García, que es analista de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, Jacobo Peters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, Julián López, que es analista de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, y Rodrigo Ruiz, que es jefe de Business Intelligence de Agexport. Bienvenidos. Jorge, normalmente se han visto las tendencias dependiendo de la cultura, de los hábitos que tienen las personas, pero ahora ha habido un cambio de tendencias. ¿Cómo se ha visto actualmente? Las tendencias son hábitos o comportamientos prevalecientes en los consumidores. Se basan en valores subyacentes que guían a los consumidores hacia cierto tipo de productos o servicios. En algunos casos son universales, como la búsqueda de una mejor salud, o en otros casos responden a la particularidad de la cultura donde se encuentran. La gente toma decisiones de compra y busca elegir entornos familiares, rutinarios y seguros que les simplifiquen esa toma de decisiones. Es por eso que las tendencias suelen ser de mediano o de largo plazo y su adaptación suele ser paulatina y lenta a lo largo del tiempo. Pero, en ocasiones, surgen eventos disruptivos que cambian para siempre la forma en la que consume una sociedad en particular o el mundo en general. Esto crea inestabilidad e impredictibilidad en esa toma de decisiones y básicamente es lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19. Al ser tan inesperado, ha obligado a los consumidores a tomar decisiones de compra que normalmente no harían en condiciones normales. Y esta nueva forma de tomar decisiones a lo largo que dure este periodo de confinamiento puede entrar en la normalidad y cambiar la forma para siempre en la que estos consumidores toman esas decisiones. Sí, hemos visto que la gente ha cambiado sus tendencias a partir del coronavirus y ahora se han enfocado en la alimentación, en la salud y en la limpieza. Ahora cuéntanos, Jacobo, a lo largo de la historia han habido varios hitos que han marcado los mercados y que han cambiado esos hábitos. Cuéntanos, ¿cuántos hitos han habido en los últimos 10 años? La década del 2010 al 2020 es una década de grandes cambios e hitos que cambiaron de manera irreversible la manera en la cual la economía mundial funciona, iniciando con el fin de la Gran Recesión de Estados Unidos. Al concluir con esta recesión, inicia ese periodo en el cual la economía mundial se estabiliza y regenera para poder llegar a ser lo que es hoy en día. Adicional a ello, tenemos varios cambios en la Unión Europea, iniciando por la crisis de deuda. Esta crisis en la cual los países del sur requirieron del apoyo de los países del norte para poder salir. Derivado de ello se dieron varios cambios subsecuentes, como lo son el Brexit y la salida de Grecia de la eurozona. Como complemento, tenemos el desarrollo y crecimiento exponencial de la economía china, país que logró obtener el segundo puesto como economía a nivel mundial, una potencia. Pronto, esta potencia entraría en conflicto con Estados Unidos, la primera potencia a nivel mundial, con la cual iniciaron una guerra arancelaria, finalizando la guerra con un acuerdo en el cual ambas economías cooperan entre sí para fomentar el comercio internacional. Estos son algunos de los eventos que han marcado la década, por no mencionar un listado completo. Sin embargo, ninguno de ellos presenta un precedente como lo es el COVID-19. No obstante, al finalizar cada uno de estos eventos, la economía mundial se ha recuperado y ha vuelto con más fuerza. Sí, han habido varios hitos que han marcado nuestra historia, pero afortunadamente, como tú lo dices, hemos logrado salir de la crisis y hasta nos hemos posicionado mejor. Y estoy muy segura que con lo del coronavirus también así lo será. Ahora cuéntanos, Jorge, el coronavirus se ha visto en China desde diciembre del año 2019. Ahora cuéntanos cómo ha ido afectando el mercado mundial. Para entender en el momento en el cual empieza el impacto del coronavirus en los mercados mundiales, hay que entender que ese momento varía entre países,
de acorde a la fecha en la que se ingresó y se registró el primer caso y las medidas de prevención, contención o mitigación que hayan tomado estos países. Pero en un mundo con este contexto globalizado de hoy, se pueden ver básicamente dos momentos que marcaron un punto de inflexión. El primero se dio cuando el rápido esparcimiento del virus en China marcó el inicio del impacto económico. Esto, al estar tan interconectado con el resto del mundo por su posición de proveedor de materias primas, productos intermedios y productos finales, las medidas de contención tomadas por el gobierno chino crearon una disrupción en la oferta y en la demanda del mundo. En la oferta, porque China no podía despachar al resto del mundo, ya que los bloqueos de movilizaciones de personas no permitían a las fábricas producir, ni a los puertos operar porque estaban sin trabajadores. Así desabastecieron industrias a lo largo del mundo. Y de la parte de la demanda, al no poder producir, la demanda de las materias primas que China requería se cayó, afectando a los proveedores de este tipo de productos, especialmente los energéticos como el petróleo o los metales industriales. El segundo punto que mencionaba anteriormente se da con las caídas de las bolsas, con el gran pánico generalizado en las bolsas de todo el mundo cuando el virus empezó a esparcirse. Ahora, para entender esto hay que entender algo de las bolsas de valores. Los mercados accionarios sirven como un indicador adelantado económico, pues el valor de las acciones depende de las expectativas de los consumidores y de los inversionistas medidas a través del precio. Ahora, en marzo, los mercados accionarios reaccionaron con la mayor volatilidad no vista desde la gran recesión del 2008 y con caídas no vistas en más de 80 años desde la Gran Depresión de 1930. El golpe que se han llevado ha sido bastante fuerte. Como mencionaba antes, la forma en cómo operan las bolsas es en base a expectativas. El precio de una acción no es el valor de la empresa actual, sino lo que los inversionistas creen que la empresa va a llegar a valer. Por eso, en esta época con tanta incertidumbre sobre el efecto final en la economía y lo que realmente terminará ocurriendo con el COVID-19, los inversionistas no pueden dilucidar el desempeño de las empresas y prefieren salir a vender esos activos y buscar algunos que sean más seguros. Entonces, a partir de este contexto es que nos encontramos ahora, con acciones económicas tomadas por los gobiernos de todo el mundo para evitar un empeoramiento del panorama económico. Sí, es muy cierto de que cada mercado y cada país se va viendo afectado de diferentes maneras. También cabe resaltar que cuando China paró su producción, hubo una desestabilización a nivel mundial porque muchos países entregaban materias primas a China y también varios países han cesado sus producciones, están manejándose a un 30, a un 20% cada industria por la restricción de movilización. Y vemos también en lo de mercado de valores de que varias personas que compran acciones en las empresas han vendido sus acciones y se han enfocado más en las acciones de empresas que están enfocadas en salud. Julián, queremos comparar cómo estaba el mercado el antes, durante y después de lo del coronavirus. Pero cuéntanos entonces, iniciando, ¿cómo estaba antes el mercado en Guatemala? Guatemala en enero del 2020 exportó un total de 1.027.1 millones de dólares, teniendo una variación positiva del 20.01% respecto a enero del 2019. Este crecimiento porcentual, si se traduce a un crecimiento neto, equivale a 171.2 millones de dólares. Entre los productos tradicionales, Guatemala exportó un total de 317.9 millones de dólares con una variación positiva de 105.1 millones más que en 2019. Entre estos productos tenemos el café, azúcar, banano, cardamomo y petróleo. De estos 5 productos destacan el cardamomo por haber tenido un valor exportado de 119.7 millones y un crecimiento de 105.6% respecto a enero del 2019. Los productos tradicionales de Guatemala representaron el 30.96% del total de las exportaciones del país. Por otro lado, en los productos no tradicionales, Guatemala exportó un total de 709.1 millones de dólares y tuvo un crecimiento del 10.3% respecto a enero del 2019.
Los productos con mayor aumento en su valor exportado son el hierro y el acero, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, grasas y aceites comestibles, níquel y frutas secas, frescas o congeladas. Entre estos 5 productos destaca el níquel por haber tenido un valor exportado de $6.1 millones y un crecimiento interanual de 498.1%. En total, las exportaciones de productos no tradicionales representaron el 69.04% de las exportaciones totales del país. Entre los 5 productos que tuvieron un mayor crecimiento en las exportaciones guatemaltecas en enero del 2020 versus enero del 2019, destaca el cardamomo, azúcar de caña, ferro-níquel, café sin tostar ni descafeinar y bebidas alcohólicas. Por otro lado, en los mercados destino, se tiene que en enero del 2020 a Estados Unidos se exportó un total de $333.3 millones y tuvo un crecimiento del 8.6% respecto a enero del 2019. A Centroamérica se exportó $290.9 millones, a la eurozona 110.5 millones, a México 40.1 millones y a Panamá 18.8 millones. Sí, vemos que en enero 2020 comparado con enero 2019 todo pintaba muy bien, teníamos ese 20% de crecimiento, los índices económicos iban bastante bien y muchos analistas prevían una buena proyección para el año 2020. Ahora lamentablemente va a haber una diferencia por lo del coronavirus, pero siempre hay que estar positivos porque podemos salir de esta crisis de diferentes maneras. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Ahora, José, cuéntanos cómo se ha ido manejando los mercados durante el coronavirus. Pues el mercado mundial pues sí se ha visto afectado en cuanto a comercio, vemos economías paradas, vemos también que existen restricciones en cuanto a importaciones y exportaciones en algunos países del mundo. Por ejemplo, todo lo que son animales, la transaccionalidad de animales, la transaccionalidad de alimentos, son un poco más rigurosos los puertos en darle seguimiento a este tipo de productos. Quizá encontremos colas por este tipo de productos, no es que no estén siendo admisibles, son admisibles, sin embargo el control sanitario y fitosanitario es mucho más estricto. A todo lo que son exportaciones e importaciones de cosas como manufacturas diversas, cosas pues no orgánicas, tienen que pues se están pasando libremente, no se ha visto un cambio per se así marcado entre la transaccionalidad de los países. Donde se vio un poco de atraso es en el tema logístico, no es desabastecimiento, quisiera hacer la aclaración. Lo que está pasando es de que en los puertos de China, como saben que son de los más grandes del mundo, hay contenedores parados y esos contenedores, empresas grandes, pues los tienen ahí cuarentenados, no se están moviendo. Entonces lo que están haciendo las grandes navieras del mundo pues es esperar a que se termine el tiempo de cuarentena. Así pueden sacar ellos estos contenedores. Sí, es lamentable ver que hay contenedores parados. Incluso varios sectores de aquí de Guatemala no lograron exportar sus productos, como el sector de flores, que no logró mandarlo a tiempo, o también los de verduras, que son productos perecederos. Yo estaba viendo un ejemplo en Facebook de una persona que estaba vendiendo mangos, que no logró exportarlos y estaba viendo cómo ya venderlos aquí en Guatemala y se puso las pilas, empezó a ofrecerlo en Facebook y mucha gente le compró, logrando vender toda su producción en Facebook. Ahora, José, ¿qué proyecciones hay para ver cómo se va a estar comportando el mercado post-coronavirus? Al impacto post-crisis, lo que esperamos es que se reactive el comercio internacional en su totalidad, es decir, que las navieras vuelvan a retomar la logística internacional a como veníamos acostumbrados, ya con los contenedores liberados. Los países pues siguen produciendo lo esencial, lo no esencial pues está en lista de espera para todos los países. El principal proveedor del mundo, que equivale al 20% de las exportaciones mundiales, que es China, pues ya retomó actividad. Esto se espera que todo ese tipo de cosas
que nos provee China, no solo a los guatemaltecos, sino al resto del mundo, comiencen a retomarse esos contratos. De hecho, no se han interrumpido contratos de otros países asiáticos, siguen siendo grandes proveedores del mundo, al igual que Sudamérica. Lo único que vemos y que podríamos ver un poco más tangible en la economía internacional es el cambio en el precio de las materias primas. Supimos que no solo las materias primas suaves, sino que también las energéticas disminuyeron su precio. Esto, por supuesto, tiene un impacto en el monto acumulado de exportación. Sí, vemos que habrá un impacto en el mediano plazo, incluso en el largo plazo. Muchos analistas están diciendo que habrá una recuperación económica hasta el año 2021. Y eso también depende de cada sector, ¿verdad? Porque aplica diferente. Ahora, José, cuéntanos qué impacto habrá en Guatemala, qué escenarios podemos ver. En cuanto al impacto en Guatemala, pues vemos que las cosas se están haciendo bien en Guatemala. Ya vemos importantes decisiones económicas que liberan el bolsillo de los grandes empresarios, de los pequeños empresarios y de los medianos empresarios, incluso de las familias de Guatemala, como lo son todos los diferimientos económicos, como pagos a deudas, algunos servicios básicos. Vemos que el crédito es más accesible, obligaciones patronales también tienen diferimiento. Vemos que esto fue una pronta acción muy acertada, por cierto. Esto le da liquidez a las empresas con el único fin de conservar el empleo. ¿Cuál es la lógica de esto? Si la empresa tiene liquidez y si nosotros los consumidores tenemos un poco de liquidez para mitigar este impacto económico de no estar produciendo o no estar ingresando, pues nosotros deberíamos de tener pues una pequeña brecha de liquidez que nos ayude a ahorrar un poco para cuando vengan los pagos fuertes y toda la actividad económica se reactive. En el caso de las empresas, pues sirve para pagar planillas. Mientras más líquida una empresa, más es su posibilidad de pagar planillas y pues menos contratos suspendidos vamos a encontrar o menos despidos vamos a tener. Efectivamente ya tenemos despidos, ya tenemos contratos que se están suspendiendo también. Pero esto es temporal, las empresas per se no han quebrado, solo están contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, y hasta que sus operaciones sigan o retomen la normalidad, pues ellos harán las gestiones necesarias para poder recontratar a su personal. Las inversiones, por supuesto, se vieron suspendidas porque el empresario no tiene la certeza de tener un panorama claro, no sabe cuándo vamos a regresar a operaciones. Sí, hemos visto muy buenas acciones, por ejemplo, por parte de los bancos que están brindando esas tasas accesibles a las empresas para que puedan tener esa liquidez para poder afrontar la crisis. Además, el gobierno también está dando buenas soluciones en la parte económica y también alimentaria para apoyar a esas familias que más están sufriendo. Ahora, muy importante, Rodrigo, hay que ver cómo las empresas pueden adaptarse a estos nuevos cambios, porque de algo estamos seguros es que siempre va a haber cambios en la vida. Entonces, ¿qué medidas deben de tomar las empresas para adaptarse a todo esto que está sucediendo? Las empresas en primer lugar deben realizar un monitoreo constante y mantener comunicación con toda su cadena de valor, desde sus proveedores hasta sus clientes. Deben de implementar también maneras creativas, digitales de conectarse con sus clientes, es decir, a través de foros, chats, webinars, publicaciones en línea, campañas que principalmente recompensen la lealtad de aquellos clientes que se mantienen con las empresas. Luego, con el resto de las cadenas o con los clientes que sean negocios, una transparencia, una comunicación amigable es muy valiosa en estos momentos en los que todas las empresas, por lo que nosotros hemos observado en diferentes mercados en las últimas 3 semanas, las empresas están buscando solidaridad en toda la cadena. Así que ser solidario hacia atrás o hacia adelante de la cadena da mucho valor. Muy importante lo que dices de que ahora más que nunca hay que fortalecer las cadenas de valor, hay que fortalecer los lazos con esos proveedores, también con los clientes. Además, lo de lo digital es ahora obligatorio. Todas las empresas tienen que estar en el mercado digital para poder conectar con nuevos clientes y poder ofrecer todos sus productos.
Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Jacobo, ahora cuéntanos que nosotros hemos hablado de que han habido distintas tendencias de los consumidores. Cuéntanos cuáles son específicamente los mercados que han sido beneficiados ante esta crisis. Hemos identificado algunos productos que han aumentado su demanda tanto internacional como local. Estos productos pertenecen a la industria del sector médico. Adicional a ello, hemos identificado otros productos que han aumentado sus exportaciones, como lo son los geles antibacteriales, el alcohol, los jabones y desinfectantes, tanto líquidos como en aerosol. También la industria de desarrollo de software ha presentado oportunidades de desarrollo. Algunos de estos productos o desarrollos que se han llevado a cabo son software para identificación de contagio de coronavirus. También hemos visto que en el sector de retail las empresas han implementado soluciones tecnológicas para poder continuar operaciones, evitando el contacto humano y fomentando el e-commerce. También el campo de agricultura ha mostrado implementación de estas tecnologías en los invernaderos principalmente, manejando programas a distancia para monitoreo de los cultivos. Estas son algunas de las oportunidades identificadas y seguro hay muchas más que aún están por presentarse y que veremos en estos días por venir. Que es necesario que las empresas tengan en mente cuáles son esos sectores que están teniendo ese auge, porque hay que ver cómo diversificar los productos dentro de las empresas. Entonces, resalto nuevamente los sectores beneficiados: software, salud, alimentación, limpieza y tecnología agrícola. Jorge, tú realizaste un excelente artículo en donde hablas del impacto económico del coronavirus y tocas un tema muy importante que es el efecto búnker. Cuéntanos qué es el efecto búnker y cómo lo podemos evitar. Y es la reacción del consumidor de querer abastecerse en épocas de emergencia o crisis. El nombre responde a la época de la Guerra Fría, donde la posibilidad de un ataque nuclear era muy tomada en serio y las familias norteamericanas contaban con un kit básico de sobrevivencia en sótanos que habilitaban como búnkers ante cualquier eventualidad. Ahora, en un momento en el que se desata una crisis, las personas buscan abastecerse con los insumos básicos alimenticios y de limpieza, aunque llegan en ocasiones a límites irracionales como comprar cantidades exorbitantes de papel higiénico que no responden a ninguna lógica ni a ningún sentido común. Esta irracionalidad más bien responde al tiempo que las personas consideran que la irrupción durará y la incertidumbre que hay detrás de ella. En el caso de desastres naturales que conocemos, por ejemplo los huracanes, las personas saben un aproximado del tiempo de irrupción de ese fenómeno natural. Ahora, en este caso no existe claridad del tiempo que pueda llevar reducir o combatir el virus y cuánto tiempo se mantendrán las políticas de contención. Y esto genera mucha incertidumbre entre las personas y los consumidores y genera la ansiedad que termina repercutiendo en esas compras masivas. Sí, mucha gente ha estado realizando sus compras de alimentación para tener sus reservas, pero es muy importante resaltar que no debemos acaparar los alimentos, debemos ser solidarios con las demás personas y no crear esa escasez en el mercado. Para ir finalizando, Jacobo, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales? Quisiéramos compartir con ustedes 4 recomendaciones. La primera es el uso y la implementación de la tecnología en las operaciones diarias. La tecnología es su aliada y permitirá que lleve a cabo sus operaciones de manera eficiente y sin mayor complicación. Un ejemplo de ello es el teletrabajo, que ha facilitado a las empresas guatemaltecas continuar con sus operaciones aún estando a distancia. La segunda es apegarse y seguir los protocolos de seguridad y sanidad ocupacional establecidas por los entes gubernamentales, pues estos regulan las actividades y velan por el bienestar de las personas guatemaltecas. Como tercer punto es la comunicación.
En estos tiempos es trascendental mantener una comunicación clara, continua y transparente en toda la cadena de suministro, involucrando desde el productor o proveedor de materia prima hasta el cliente final. Como último punto es aprovechar este tiempo para considerar en el mañana. ¿Qué sucederá post-COVID? Uno de los ejemplos más comunes y utilizados es qué innovaciones van a requerir los productos, qué cambios va a tener el consumidor. Hemos visto al día de hoy un drástico cambio en la manera en la cual las personas adquieren los bienes por medio de la implementación de e-commerce y la tecnología en el sector de retail. Es por ello que recomendamos fuertemente considerar y utilizar este tiempo para poder considerar nuevas alternativas y adecuaciones a nuestros productos para el consumidor post pandemia. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Es muy fácil de utilizar y puedes realizar muy grandes cambios en tu empresa. Y cabe resaltar de lo que dices del teletrabajo, próximamente tendremos un programa que estará abordando a fondo lo del teletrabajo, ya que es muy necesario para continuar las actividades de las empresas. Así que, amigo emprendedor, empresario, recuerda, debes planificar, debes innovar y debes actuar para perdurar en el tiempo. Nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala.